¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Ayer el presidente Javier Milei tuvo una extensa conversación con Esteban Trebuch en La Nación Más. Antes estuvo Federico Sturzenegger, su ministro de Regulación a favor de las grandes empresas. Antes estuvo Patricia Bullrich, su ministra de Seguridad, ahora nacional. Les recuerdo que a partir de hoy hay que decir Ministerio de Seguridad Nacional,
le cambiaron el nombre, y también anduvo Guillermo Franco, el jefe de gabinete, Luis Petri, el ministro de Defensa. O sea, ayer el gobierno salió entero a tratar de cambiar la agenda y frenar lo que fue la enorme respuesta que hubo a las declaraciones del presidente Javier Milei en el foro de Davos, donde acusó y sigue acusando a lo que él denomina ideología de género y vinculándolo con la pedofilia. El presidente ayer insistió en que el discurso fue editado, el discurso no fue editado, el discurso está textual en la transcripción que mandó el gobierno y ayer lo volvió a repetir. Pero se ve que está preocupado el gobierno porque salieron en los canales que armaron para esto a tratar de torcer la agenda y hablar de otros temas. Y habló de todo, Milei. La verdad que es muy impresionante ver ese tipo de conversaciones. Chicos, si están estudiando periodismo, no es eso. No es eso. ¿Sí? Periodismo es hacer preguntas, es repreguntar, es contraponer datos. Lo otro es comunicación institucional, que es otro trabajo, está todo bien, comunicación institucional y periodismo. Son dos laburos distintos, en general está mejor pago el de comunicación institucional, digo si se quieren dedicar a otra cosa, pero lo que hace Esteban Trebuch no se llama periodismo, se llama comunicación institucional para un gobierno, en este caso el de Javier Milei. Dicho esto, Trebuch le iba diciendo los temas de los cuales el presidente hablaba y el presidente habló. Es difícil seleccionar algo, porque la verdad que dijo de todo, le dedicó un rato incluso a pegarle al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, insistió con la cuestión de ataque a la comunidad LGBT, atacó a un montón de periodistas, atacó a Cristina, se metió con dos temas, pero yo quiero puntualizar en uno que me parece importante, que planteó Milei, que fue un anuncio, hizo dos creo yo. Uno, que el cepo se termina el 1 de enero del 2026, excepto, dijo, si hay un acuerdo con el FMI que le permita adelantar la eliminación del cepo. Y el otro, que creo yo va a ser el que efectivamente suceda, que es que se viene un nuevo megadecreto. Se viene un nuevo megadecreto, y así lo anunció el presidente Javier Milei. Le vamos a pedir a cada dependencia que haga una suerte de digesto de las cosas que está usando. ¿Y qué vamos a hacer? Una vez que tenés lo que se está usando, ¿qué haces? Todo lo demás, ¿qué haces? Y lo vas a tirar, no sé, lo vas a derogar. Obviamente. ¿Vos te das cuenta, digamos, los niveles de reformas estructurales que vas a necesitar el Congreso para las leyes? Bueno, pero digo, todo lo que sean decretos y... Digo, eso... Digo, ¿ves? Leyes son 27.000, decretos son 70.000. De las circulares y ese tipo de cosas, digamos, son 200.000. Así que mirá si, digamos... ¿Y en esos 50 organismos, te recordás alguno? No, digamos, o sea, yo no tengo listado en la cabeza. Ok. ¿Y eso se va a hacer anunciado en las próximas horas? Sí, claro, obvio. Digo, estas cosas son parte del decreto 7025. Es decir, el 7023 es el, digamos, el primer decreto desregulador. Bueno, ahora vamos con el 7025. Digo, sí, correcto. ¿Y cuándo se va a publicar? Bueno, digamos, ahora, digamos, cuando terminemos de ultimar los detalles. Bueno, varias cosas sobre esto. El sistema por el cual el presidente quiere hacer esta purga de decretos, resoluciones y etcétera, no existe, es falso. Él dice, le voy a preguntar a cada ministerio qué decretos, resoluciones y cosas está usando y cuáles no usa. Si no los está usando, están cometiendo delitos, amiguitos. Porque justamente esos decretos y esas resoluciones existen y las tienen que cumplir. Si no la estás usando o si no la estás cumpliendo, el funcionario que comunique eso está cometiendo un delito, así que les aviso de buena onda que no lo planteen de esa forma. No funciona así en realidad. Lo que funciona es lo mismo que hicieron con el decreto 70-2023, como bien dice el presidente. ¿Cómo funciona esto? En realidad le preguntan a los estudios de abogados de las grandes empresas qué decretos, qué resoluciones, qué circulares de cada ministerio les molestan. Y van y tocan eso. Así funciona. Así se hizo el decreto 70-2023, que salió en diciembre, apenas asumió Milei, los primeros días de su gobierno, en diciembre de 2023, que lo escribió Federico Sturzenegger, que no era funcionario, y no es un dato menor.
porque los decretos son un acto administrativo del Estado. Parece una boludez, pero los actos administrativos del Estado tienen que estar justificados por las áreas competentes del Estado. Por ejemplo, vos sacás un decreto vinculado a la salud y el Ministerio de Salud te tiene que decir, mirá, yo tengo este problema y necesito esta solución fundamentada en este informe técnico. Y el presidente firma el decreto. Así se hace un decreto. El decreto 70-2023, que fue el primero de Milei, no tuvo eso. No se hizo el acto administrativo como se tiene que hacer. Lo escribió Federico Sturzenegger, que no era funcionario, y los decretos los tienen que redactar funcionarios, y no tuvo informe técnico de ninguna de las áreas que estaban involucradas. De ninguna. Esto es información oficial, porque nosotros le preguntamos al gobierno por los dictámenes de cada área, el gobierno dijo, no hay. No hay. Y le preguntamos si Sturzenegger en ese momento tenía un cargo y dijo, no tiene. Y cuando Milei lo anunció por cadena nacional, Sturzenegger estaba parado ahí. Así se redactó el decreto 70-2023. Que se metía con todo. Quiero repasar básicamente porque esto ahora va a ser otro Milei. Entonces hay que repasar lo que hizo el decreto 70-23, que derogó la ley de promoción industrial, el observatorio de precios, derogó la ley de alquileres, la ley de góndolas, los mercados de internacional, la ley de abastecimiento derogó, ¿sí? Desreguló la actividad de los supermercados, habilitó la privatización del Banco Nación, le sacó los depósitos judiciales al Banco Nación, le dijo a las tarjetas de crédito, ustedes hagan lo que quieran, vos podés cobrar lo que quieras al comercio y lo que quieras al usuario. Tenía un título entero de reforma del Estado, que básicamente habilitaba la privatización de empresas, eliminó la ley de compra nacional, las sociedades del Estado, repito, declaró sujeto a privatización el Banco Nación, estableció que se transformaban las empresas del Estado en sociedades anónimas, tuvo un capítulo entero dedicado a una reforma laboral que está frenado judicialmente, pero el decreto está, y la Corte todavía no dijo nada, donde eliminaba, por ejemplo, las indemnizaciones laborales para los trabajadores no registrados, eliminaba las sanciones por retener aportes, ampliaba el periodo de prueba, reducía el periodo de licencia por embarazo, permitía las horas que no se paguen las horas extra, ¿sí? Habilitaba más funciones de despidos con causa, bajó las actualizaciones de las indemnizaciones, eliminaba la ultraactividad. Todo eso está en el decreto 70-2023, Limitaba la actividad sindical, ¿sí? No se pueden hacer asambleas en lugares de trabajo según ese decreto, ¿sí? Decretaba servicios esenciales a los docentes, a la industria de alimentos, a toda la industria de exportación, a los bancos, incluso a nosotros, a los medios. O sea, prohíbe los paros. Hizo cambios en comercio exterior, en bioeconomía, en minería, en energía, ¿sí? Después hizo la ley bases, que completó todo esto, ¿sí? Destrozó todo el sistema aerocomercial. Todo esto el decreto 70-2023, ¿sí? Eliminó los laboratorios de producción pública de medicamentos, permitió los aumentos sin límite de las prepagas. ¿Vieron las prepagas que se meten en quilombo todos los meses? Decreto 70-2023. Bueno, ahora quiere hacer otro más. Y repito, no lo van a hacer como dijo el presidente Milei, preguntándole a cada ministerio qué es lo que no usa, porque todos los ministerios usan todo. Para eso están. ¿Sí? Si no, le van a volver a preguntar a las empresas, che, llevamos un año de gobierno, ¿ahora qué negocio quieren hacer? Y por eso el editorial se llama detrás de cada negocio hay un decreto. Porque Milei no cree que detrás de cada necesidad haya un derecho, pero sí cree que detrás de cada negocio hay un decreto. Y cada uno de estos decretos lo que hace es mejorar la tasa de rentabilidad de las empresas, de algunas empresas. Porque tampoco es que todo está bárbaro. En las últimas horas nos enteramos de que Sancor, de que los Globo, de que Agrofina entran en concurso de acreedores. 3 mega empresas, ni hablar lo que les está pasando a las pymes. Pero bueno, el autor de todo esto, que es Federico Sturzenegger, que es el ministro de regulación a favor de las grandes empresas. La desregulación, sería bueno que se entendiera alguna vez, no existe la palabra desregular. No se desregula. Lo que se hace es regular hacia otro lado. ¿Sí? Siempre existe, por ejemplo, la distribución de la riqueza. Es mentira que este gobierno no distribuye la riqueza. Lo que pasa es que la distribuye distinto. La riqueza siempre se distribuye. La diferencia está en cómo.
Bueno, lo mismo con la regulación. Siempre se regula. El tema es cómo. La desregulación no existe. Bueno, Federico Sturzenegger, que estuvo un rato antes que el presidente en La Nación Más, decía esto. Vamos a bajar el tamaño del Estado. Y vos me decís, ¿y eso por qué a la gente es importante? Es importante porque cada peso que gasta el Estado es un impuesto que le tengo que cobrar a la gente. Entonces, si yo logro bajar el peso del Estado, quiere decir que le voy a cobrar menos impuestos a la gente. Quiere decir que antes la gente de su ingreso, del dinero que ganaba con su trabajo, le tenía que dar una parte al gobierno y el gobierno la gastaba por él o por ella. Y ahora decimos, no queremos que el gobierno la gaste por él o ella, le vamos a devolver ese dinero al individuo. Entonces, bajar el gasto es bajar los impuestos. ¿Qué impuestos se bajaron ya en el año 2024? Bueno, ¿cuál fue el más importante que se bajó? Que se bajó bestialmente, el impuesto inflacionario. Y ese trabajo de la motosierra que continúa es la que permite que se sigan bajando impuestos. Bien, ahí estaba el que va a ser el redactor de este nuevo decreto. Igual me corrijo, Sturzenegger no redacta. Es un compilador, ¿vieron cómo los libros que se hacen con compilación, por ejemplo? Si a vos le pedís cosas al distinto, después vos lo juntás y lo ponés todo en un bloque. Bueno, lo que hace Sturzenegger es eso. ¿Quién redacta los decretos? Bueno, nosotros, por ejemplo, publicamos en el Destape que el que redactaba los decretos que beneficiaban a las empresas era el estudio Funes de Rioja, de Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial de Argentina y dueño no de una fábrica, sino del estudio de abogados que representa a las empresas contra los trabajadores. ¿Sí? Y eso lo hacen los distintos estudios, el estudio Bomchil, el estudio Casañe, el estudio, o sea, los tipos que son realmente poderosos y que por ahí ustedes no lo conocen, pero que son los tipos que saben efectivamente qué resolución, qué acto administrativo, qué cosita chiquitita que en algún momento se cambió, les toca algunos pesos de su balance. Siempre es eso, Siempre es eso. Detrás de cada negocio hay un decreto. Siempre estamos hablando de rentabilidad. Y nada más. Y nada más. Tanto hablamos de rentabilidad, quiero volver a escuchar a Sturzenegger, porque ayer fue un día muy importante. Lo repasábamos con Candevoto, con Alfredo Zayat, habló mucho Roberto en el pase. En términos globales, pero la Argentina no es una isla, y lo que sucede en el mundo impacta en la Argentina. Donald Trump anunció, repito, que iba a establecer aranceles para los productos de México, de Canadá y de China. Eso desató automáticamente una guerra comercial con esos países que dijeron, si vos me pones aranceles, yo te pongo aranceles. Pero el camino es que si Donald Trump efectivamente le pone aranceles, esos productos que ingresan a Estados Unidos y que todavía Estados Unidos no produce, por ahí en un tiempo los producirá, pero ahora no los produce, van a aumentar de precio. Si eso aumenta de precio, por ejemplo la nafta, va a tener inflación en Estados Unidos. ¿Cómo baja la inflación en Estados Unidos? Sube la tasa de interés de los bonos del Tesoro. Y allá sí funciona eso. Acá por ahí no, viste que a veces cuando bajaba la inflación subían la tasa de interés del plazo fijo, suponiendo que la gente iba a poner la guita en el plazo fijo en vez de ir a gastarla. Bueno, acá no funciona mucho. Allá sí. Cuando la tasa de interés de los bonos estadounidenses sube, absorben dólares de todo el mundo. ¿Y qué nos faltan a nosotros? Dólares. Por ende, los dólares se van a ir para allá, no van a ir para acá. Entonces, todo esto impacta en lo que suceda en la Argentina. Pero Sturzenegger dice que no. Mirá. Argentina ha tenido inestabilidad por sus propios problemas. La verdad que si uno tuviera que poner una balanza, los problemas de Argentina, cuánto dependen de lo propio y cuánto dependen de lo externo, yo te diría, no sé, 99% de lo propio, porque hicimos las cosas tan mal durante tanto tiempo que el mundo podía estar volando y Argentina le iba a ir mal. De hecho, desde los años 90 acá, el mundo bajó la pobreza de 40% de la población a 10% de la población. Y Argentina en ese periodo subió la pobreza de 10 a 40, ¿se entiende? Entonces, los problemas son nuestros. Hoy en Argentina se ve una situación, para mí, inédita, que creo que es muy alentadora, que es que hoy tenemos una situación fiscal ordenada. Le preguntaban sobre esto, sobre la guerra comercial, y es increíble porque simplemente repasar un poquito la economía. Nuestro primer golpe de Estado fue en el 30. ¿Qué pasaba en el mundo en el 30? Había un crack financiero. El peronismo surge en el 45. ¿Qué pasaba en el mundo? Estaba terminando la Segunda Guerra Mundial y permitía también el surgimiento de terceras posiciones, como fue la del peronismo. ¿Qué tuvimos después?
periodos de sucesivos golpes militares. ¿Por qué? Porque se organizaban en función de la disputa del mundo que estaba sucediendo en ese momento, una guerra entre Estados Unidos y Rusia. ¿Qué pasó a mediados de los años 70? No solo los golpes. Tuvimos la crisis del petróleo, también había dólares que colocar en el mundo, y para colocarlos en algunos países tenían que poner dictaduras. Pensar que uno está aislado del mundo es no mirar, pero ni un segundito así, la historia, y pensar que no nos va a afectar una guerra comercial que hay en el mundo, solamente porque vos seguís a rajatabla tu tablita, es realmente una mentira. Mentira que compartió ayer en tweet el ministro de Economía, Luis Caputo, que puso, algunos, es genial esto, algunos preguntando por el contexto internacional. Siempre contemplamos la posibilidad de que haya shocks externos, como el que estamos viendo en este momento, o sea que hay un shock externo. El mejor antídoto contra esto es garantizarles a los argentinos que este gobierno nunca se va a mover un centímetro del orden fiscal y monetario que llevamos adelante desde el día 1. Seguiremos combatiendo el excesivo gasto público para conseguir el mayor superávit posible y continuar bajando impuestos. Algunos preguntan sobre el contexto internacional. ¿Por qué? Porque mientras el mundo entraba en una guerra comercial, los países devalúan y todo lo que está pasando en los países serios, acá Caputo decía, no, ¿sabés qué? Yo voy a seguir con mi tablita, peor. En vez de devaluar 2% mensual, voy a devaluar 1% mensual. Con lo cual voy a seguir con la bicicleta financiera. Porque ese es en realidad el tema. Todo el modelo económico está sostenido sobre esa bicicleta financiera que en medio de una crisis global el gobierno ratificó ayer. Dijo, ¿sabes qué? El dólar va a seguir valiendo esto. Y yo voy a seguir dando letras del gobierno, letras del Estado, a una tasa mayor. Por ende, esa diferencia entre lo que evalúa el dólar y la tasa que yo te doy, te la vas a llevar de ganancia gratarola. Cerca del 40% en dólares el año pasado. Eso es distribución de la riqueza garantizada por el Estado. No era más estatista que la tablita de Caputo. Es ganancia en dólares garantizada por el Estado. Bueno, se viene ahora un nuevo capítulo de esto. Por eso la editorial quería dedicarlo a esto. Yo sé que hay un montón de temas, repito, hay que seguir con la cuestión de lo que fue la movilización el fin de semana, el ataque a Axel Kicillof, que en un rato lo voy a mostrar, es realmente impresionante, así como la poca defensa de Axel Kicillof que hay frente a todo esto, pero el anuncio que efectivamente puede ejecutar el presidente, porque el presidente dijo voy a sacar el cepo el 1 de enero, no depende de él. No depende de él. Ahora, un nuevo decreto sí depende de él. Y dijo que ya lo está preparando, y les acabo de repasar lo que fue el decreto 7023, que sigue vigente, y que la Corte Suprema no tocó, desde diciembre del 2023 hasta hoy. Así que, para puntualizar en lo que fue ayer la extensa charla del presidente con Esteban Trebuch, dijo que se viene un nuevo megadecreto, y recuerden, detrás de cada negocio hay un decreto. Y tengo el gustazo de saludar a mi amigo Horacio Robelli. ¿Cómo andás, Horacio? Bien, querido Lucas, muchas gracias. Algo medio oscuro porque, bueno, uno tiene sus ancestros. Qué lujo. No, el ancestro boliviano. Uno tiene sus ancestros, pero, qué lindo. Pero espero que se me vea. Debo salir oscuro por cuestiones de piel. Se va a poder ver esto en YouTube. Vos sabés que cuando subimos algo tuyo en YouTube, la rompés. Bueno, muchas gracias, la rompés vos, yo hago lo que puedo ya gastando los últimos cartuchos. Vos sos joven, fuerte, casi te mataste el año pasado y estás ahí, te veo firme. Y el año pasado estuviste más cerca de irte que de quedarte. ¿Ves? Eso es ser joven y te recuperás. Horacio, querido, vamos a hablar de YPF. Si hay algo que nos identifica en la grandeza de la Argentina es esa empresa que creó Mosconi. Lo hizo pensando justamente en un desarrollo de una Argentina grande, porque se dio cuenta de los intereses imperiales y los riesgos que teníamos, por ejemplo, si entrábamos en guerra y no nos daban combustible para defendernos. Bueno, eso que ideó Mosconi, eso que se proyectó con el peronismo, fue entregado por Menem de una manera vil, y después se recuperó, pero lo hemos charlado mucho con Julio De Vido, no se recuperó de la mejor manera, porque lo pusieron a un tipo como Galuccio, que de ser CEO de YPF pasó a ser petrolero y parte del lobby petrolero.
o sea, un vendepatria más. Y ahora estamos en instancias donde vos hiciste un excelente artículo, por eso te llamamos, de cómo se están queriendo quedar con YPF. El que está al frente ahora es ni más ni menos que un hombre de Paolo Roca, Horacio Marín. ¿Qué está pasando, Horacio? Bueno, mira, todo lo que dijiste vos es correcto. Todo lo que dijiste vos es correcto. Cuando se creó YPF fue para apropiarse la renta petrolera, que se la apropiaban la Standard Oil y la ESSO. 10 años más tarde, la Standard Oil y la ESSO, la Standard Oil y la Shell. 10 años más tarde, en 1932, las dos se hicieron enfrentar a Bolivia y a Paraguay. Standard Oil detrás de Bolivia y la Shell detrás del Paraguay, porque según ellos habían encontrado petróleo en el Boquerón. Y por eso se mataron los dos ejércitos. Mi abuelo, del que tengo orgullo, se sentía profundamente boliviano, vivía en Tucumán, dejó la mujer y los 7 hijos y se fue a pelear por Bolivia. Bueno, este drama que vivimos en nuestra América, como diría Galeano, las venas abiertas de América Latina, en nuestra América, se vuelve a reproducir ahora de otra forma, pero tan vil como aquella. No necesitan hacer enfrentar los ejércitos ni los países, lo hacen corrompiendo a los gobiernos, Menem lo hizo. El que hace la redacción del estatuto de YPF es puño y letra de Roberto Dromi, que era el verdadero ministro privatizador de Menem en 1990. Él es el que hace el estatuto de YPF Sociedad Anónima. Se convierte por un decreto en una sociedad anónima en el marco de la ley 23.966, que era de reforma administrativa del Estado, concedida por el corrupto Congreso de esa época. Hacen el decreto que pone en funcionamiento la privatización de YPF, y el estatuto lo escribe con puño y letra Roberto Dromi. Y pone como cláusula principal que ninguno puede ofrecerle más a quien tiene más del 15% de las acciones. Si ofrece a uno que tiene más del 15% de las acciones, las mismas condiciones se lo tiene que ofrecer al resto. Este fue lo que no observó el gobierno argentino. El gobierno argentino encuentra, los técnicos de YPF encuentran en Vaca Muerta poder sacar, ya estaba la tecnología aparte para sacar gas y petróleo de las piedras, y Repsol, que era la que tenía el 58% de la acción, en realidad tenía el 82%, pero le vendió un 25% a la familia Eskenazi, tenía el 58% de las acciones, no hacía nada y seguía sacando renta y no invertía para sacar el gas y el petróleo de las piedras. Entonces, en el año 2012, fue descubierto esto en octubre del 2011, a principios del 2012, el gobierno estatiza el 51%, tiene la mitad más uno, no le compra el 58%, le compra el 51%, pero el estatuto decía que tenía que ofrecerle las mismas condiciones a los demás. De ahí se agarró la familia Eskenazi. La familia Eskenazi Eskenazi, que se murió justo hace pocos días, sí, el creador del grupo, había sido el hombre de Bungibor en la Unión Industrial Argentina. Y cuando estaba Videla como dictador, el presidente de la Unión Industrial Argentina es Eskenazi en nombre de Molino Río de la Plata. O sea, un hombre de Bungibor, después comienza a hacerse constructor y después termina siendo como banquero. Un rufián de los que tanto tenemos en la burguesía nuestra. La supuesta burguesía nacional, ¿no? La supuesta, ¿no te qué? Digo, la supuesta burguesía nacional, que era parte de la discusión, local. Me acuerdo que teníamos con Néstor Kirchner, digo, en el sentido fraterno, ¿no? Porque uno reconocía a Néstor en toda su impronta nacional y también industrial, pero Néstor decía, hay que reconstruir la burguesía nacional. Me acuerdo que por aquellos años, desde la militancia, decíamos, es un fantasma la burguesía nacional. Como una manera de decir, te van a cagar. Bueno, nos cagaron a nosotros, ¿no? Bueno, pasó. Ahora, Néstor ya estaba muerto. Néstor murió el 27 de octubre de 2010. Él seguramente que hubiera encaminado, de otra manera, es contrafáctico, hubiera encaminado. Sí, él apostó a recrear una burguesía nacional y pensaba que los eskenazis pueden hacerlo, pero no el negocio de los eskenazis. Una cosa es, él políticamente está confiado en un sector de la sociedad como para hacer una burguesía local. Eso es verdad. Sí. Pero otra cosa son estos rufianes. ¿Por qué? Porque él se agarra el estatuto y cuando hacen un acta del director y la empresa con Repsol y con Eskenazi hacen un acta por lo cual parte de las acciones que le había comprado Eskenazi a Repsol la iba a pagar con los dividendos de YPF. O sea, con la ganancia de YPF iba a pagarle a Repsol. Y Repsol aceptó. Eso fue el directorio. Cuando viene el nuevo directorio, con el 51%, es una otra empresa. El nuevo directorio hace un acta anulando el acta anterior y prohíbe la distribución de dividendos y exige que ese dividendo se reinvierta
para poder tener los capitales, para poder comprar las máquinas y equipos, para sacar el gas y el petróleo de las piedras, que se reinvierta en YPF. Sí. Es que nace quiebra, y deduce su quiebra a que no pudo pagarle a Repsol, porque ellos se lo iban a pagar dividiendo las empresas, en vez de tener otra alternativa, que la tenía, porque tenía propiedades, tenía constructora, tenía bancos, no hizo nada, todo eso lo privilegió. Dijo, no saqué mi renta de la utilidad de YPF, no voy a pagar nada, y se declaró en quiebra. Pero no solamente se declaró en quiebra, sino que además se hizo la presentación de su quiebra en España, cuando obviamente YPF la localiza acá, porque Repsol le había comprado Repsol y porque Repsol había firmado, todo viene agarrado a los pelos, no tiene nada que ver. Repsol ya se había ido, había quedado solamente con el 8% de las acciones, sin embargo, presenta en España el reclamo de su presentación de quiebra, no su reclamo, su presentación de quiebra, de autoconvocatoria a la quiebra. En Europa se venden los juicios, cosa que acá todavía no pasa. Entonces lo compró un estudio inglés que se llama Woodford Capital, y cuando vos compras el juicio, encima podés llevarlo donde vos quieras. ¿A dónde lo va a llevar? Al segundo distrito sur de Manhattan, la capital financiera del mundo, donde están BlackRock, Vanguard, PIMCO, Fidel, donde están todos esos grandes capitales que son los que están expoliándonos a nosotros desde hace mucho tiempo, pero ahora en forma alevosa, los padres de la bicicleta financiera, los que pusieron a Santiago Caputo como ministro de Economía, a Luis Caputo como ministro de Economía y a Santiago Bausili como presidente del Banco Central, todos estos grandes fondos son los que tienen sede en Manhattan. Sí. ¿Qué hace Woodford Capital de Manhattan? Presenta reclamo contra el gobierno argentino y contra YPF. La jueza, se había muerto Tomás Greza, porque el Distrito Sur es el que le dio lugar a los reclamos de los fondos buitres, a Paul Singer, a Elliot N.M.L., a todos los grandes fondos de cobertura de los fondos buitres, que le dio lugar al reclamo. Entonces, Loretta Preca, con la misma convicción corrupta de Tomás Greza, falla en contra de Argentina y dictamina que se le debe 16.099 millones de dólares. No 16 millones de dólares, 16.099 millones de dólares. Después nos enteramos que el grupo Eskenazi le vendió el juicio por 16 millones de dólares, el 1%, el 16 millones de dólares de esos 16.099, pero aparte del 30% de ganar el juicio, Woodford Capital va a cobrar un 30% de lo que le va a pagar la Argentina. Obviamente, bien tenidos, pero todos los abogados que tuvimos nosotros, empezando por Gil Carbó, que es la más importante, después lo reemplaza Zanini, y después lo reemplaza Saraiva Fría durante el macrismo. Saraiva Fría, todos hicieron el mismo reclamo. No corresponde que sea el juicio en España, porque YPF tiene sede acá, tenía que haber sido acá en Argentina. Sí. Un directorio reemplaza el acta del otro directorio, como pasa en todas las sociedades. Y después, un abogado nuestro, se llama Pérez Teruel, que era abogado de Cristina Fernández de Kirchner, abogado de Zanini, hizo una presentación donde muestra que la constitución de un país está por encima de cualquier estatuto y que por una ley, recordemos que YPF se estatiza por una ley nacional, y la Constitución Nacional le da mayor jerarquía a la ley que a un estatuto de una sociedad, y que la Constitución debe ser respetada. Y además existe otro principio jurídico que se llama exequatur. Ese principio jurídico exequatur dice que un país no puede ser juzgado por otro, salvo que vos lo homologues. Por eso es importante, acá nosotros tenemos un antecedente jurídico importantísimo, que con la procuradora Gil Carbó, en su momento, en el 2013, hizo una presentación contra el fondo Clarence, que quería quedarse con la Argentina, un fondo buitre. Ella lo rechazó tomando estos principios que recoge Pérez Teruel. La Constitución está por encima y una ley está por encima de cualquier norma, de cualquier empresa, etc. Se agarró de ahí. Por eso es que Macri, para poderle pagar los fondos buitre, tuvo que hacerlo por ley. Por lo tanto, el camino es no solamente que podíamos rechazarlo por este secatur, porque un país no puede jugar por otro, decir esto se tiene la homologación, sino que para homologarlo tiene que ser por ley del Congreso de la Nación. Por eso que Macri y Massa levantó las dos manos. Massa era el presidente del bloque del Frente Renovador, y levantó las dos manos para pagar a los fondos buitres, porque el pretexto era que de esa manera volvíamos a los mercados de capitales, y pagar una barbaridad a los fondos buitres. Acá tienen que aprobarlo el Congreso. Y acá viene también el temor mío. Si vos tuviste 134 diputados, y 30, mío y de todos, y 38 senadores
que votaron el RIGI, votaron la ley 27742, llamada base y punto de partida, que adentro tiene este régimen nefasto, este régimen de incentivo a las grandes Si inversiones. pasó Lo votaron. la ley bases, ¿cómo no puede pasar una ley para entregar YPF? Esa es ese es Por tu eso hay miedo. que hacer las dos cosas. Por un lado, y te agradezco muchísimo la oportunidad de hablar de este tema, que es vital para Argentina, y por supuesto, los grandes grupos financieros lo niegan, porque detrás de este negocio está Manhattan. Estamos hablando, ¿por qué lo hace? ¿Qué es lo que hace el que tenemos como presidente de Argentina? A quien le cabe el artículo 29 de la Constitución Nacional de infame traidor a la patria. A Milei por esto le cabe infame traidor a la patria. Lo saca, mal o bien, yo no lo voy a defender a Rodolfo Barra, pero Rodolfo Barra en febrero del 2024 hizo una presentación en base a todo lo que habían hecho los demás, diciendo que no corresponde porque la Constitución Argentina, en base a lo que hizo Pérez Teruel, hace la presentación Rodolfo Barra defendiendo, porque el procurador es el jefe de los abogados, vos te pones un abogado para defenderte a vos. El jefe de los abogados nacionales es el Procurador General del Tesoro. Rodolfo Barra, en ejercicio de ese cargo, en febrero del 2024 presenta ante la juez Grisa. Ellos esperaron, porque para ellos el total es como el taxi, siguen jugando con los intereses. Ellos esperaron para removerlo a Barra, que no entraba en razones y que no quería aceptar vilmente esto. No le estoy reivindicando a Barra, fue el autor de Persaltum, no tengo... Toda la historia que tengo de Barra no es buena, pero hay que reconocer que acá continuó la defensa de lo nuestro, del patrimonio nacional, como hicieron sus antecesores. Inclusive Saravia Frías, que fue puesto que el abogado, el Procurador General del Tesoro de Macri. Todos ellos defendieron el IPF. Lo pone a este pibe, Castro Videla, de 43 años, ¿por qué? Porque trabaja en el estudio de Alberto Bianchi. Alberto Bianchi es un estudio jurídico muy grande. Y Alberto Bianchi fue el abogado de Woodford Capital. O sea, le pone a un empleado, pues un socio menor, de Alberto Bianchi, que es uno de los grandes estudios jurídicos de la Argentina, ligado siempre a los capitales financieros internacionales, le salió el testigo a Woodford Capital en contra de Argentina. De ese estudio pone al abogado defensor de la Argentina. Lo hace para besar los pies a BlackRock, a Vanguard, a Fidelity, a Pinco, a Gran Marcí, a Greylock, donde se puede trabajar Massa. Todos ellos tienen sede en Manhattan. Entonces acá tenemos una muestra descarada del capital financiero internacional sobre la Argentina y una muestra descarada de traición a la patria, de infames traidores a la patria, empezando por el presidente de la República. Tendría que ser causa de juicio político por abuso de autoridad, por negar la Constitución Nacional, infame traidor a la patria, artículo 21 de la Constitución Nacional, a Javier Milei por tratar de dar a cambio de tener más deuda, porque todo esto significa más deuda. No es que vamos a perder el IPF, van a hacer nuevamente, aumenta la deuda, ya tenemos que la aumenta a nivel de 8.000 millones de dólares por año, aumenta ahora a 16.000 millones de dólares de un solo saque, o más, porque hay que pagar los intereses, para que esa deuda sea impagable y la van a pagar con los recursos naturales nuestros. O sea que no van a querer IPF, van a tener desempeño en IPF, lo dijiste bien vos. Horacio Marín, que trabajó 35 años para el Grupo Techin, hoy es el presidente de IPF, pero sí se van a quedar con el petróleo, con el gas, con el oro, con plata, con aluminio, con uranio enriquecido, con agua potable, con agua pesada, con litio, con mineral, no, se van a quedar con todos estos recursos naturales a cambio de esta deuda, que una de las formas que la genera con esta etapa es el vil procedimiento, no respetando nuestra Constitución Nacional y no respetando nuestro país, que es el tema IPF. Qué importante poner esto en agenda, porque toda la cuestión de la soberanía no está en debate, Horacio, no está en debate. Charlamos estos días cómo la Argentina, en el transcurso de algunos meses, exportó gas a Chile y importó gas de Chile. O sea, son todas maniobras donde al mismo tiempo la mitad de nuestro pueblo, o más de la mitad, no tiene gas por red, los cortes de luz, bueno, venimos cada vez más empobrecidos y donde las tajadas que se están llevando los grandes grupos económicos son cada vez más importantes, ¿no? Con los recursos naturales como nuestros bienes comunes, ¿no? Como parte de esa tajada. Y que están afincados sobre todo en el tema energético. En el tema energético, negocio de ellos, un campo de ellos. Lo que tenía que ser estatal es un campo de ellos. Son todas empresas de ellos. Entonces ellos fijan los precios, fijan las condiciones, fijan todo. Fíjate, el gobierno quiere poner, se mete en las negociaciones paritarias salariales para que no crezca más que la
que la inflación que ellos esperan, se meten todo y a ellos les liberan los precios. Todos los meses tenés aumento del combustible, aumento del gas, aumento de la electricidad. O sea, es una casta privilegiada. La verdadera casta privilegiada son las grandes empresas y los grandes fondos que están detrás del sector energético argentino. Para repasar con el tema YPF, vos lo que decís entonces es que al procurador que ponen es uno de ellos, de Manhattan, y a la vez también que se podría venir en el transcurso del año alguna ley o algún decreto que lo que busque es habilitar esta entrega de YPF. Bueno, lo que tiene que hacerse es por aprobarlo por ley. O sea, el Poder Ejecutivo tiene una vez que lo que hizo por la primera instancia es sacarlo a Rodolfo Barra y poner un abogado que está a favor de ellos, que está a favor de que se pague a YPF, desandar todo lo presentado y aceptar mansamente la orden de la jueza, de la corrupta jueza Loreta Presca del segundo distrito sur de Manhattan, que es un distrito municipal de la ciudad de Buenos Aires. Una justicia municipal, la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, lo mismo. Y con esa jerarquía, ella nos escucha a nosotros. Una colonia no puede ser peor representada que esta figura que estamos dando. Va a desandar todo lo que se hizo hasta acá, y se hizo muy bien, desde Gil Carbó, Zanini, Saevia Frías, Pérez Teruel, todo lo que hizo la Argentina hasta ahora, que fue bueno y que fue en defensa de nuestro patrimonio. Sí, lo básico. Para poner, hasta Rodolfo Barra fue bueno. Sí, lo básico, para poner a un empleado de ellos. Lo básico que merece un Estado nacional, lo básico. Lo básico, sí. Un abogado, como jefe de abogado, defendió al Estado argentino. Y ellos quieren desandar todo ese camino para aceptar mansamente, cobarde y mansamente, el dictamen de la jueza Loreta Presca y pagar los 16.099 millones de dólares. Casi todo nuestro superávit comercial del año pasado, pagarle a los que están detrás de esta estafa, que por supuesto están los Ekenazi, están Woodford, pero también debe estar BlackRock, Fidelity, Pinco, porque si no, Manhattan no sale. Si vos no tenés la anuencia de Larry Fink, de Manhattan no te aprueban un papel. El juzgado, tanto el juez Tomagresa como la jueza Loreta Presca rinden pleitesía al hombre fuerte de Manhattan, que es Larry Fink. Esto seguro. O sea, todos hay un grado de complicidad muy fuerte, y la Argentina, el pueblo argentino que paga y ni se entera, no sabe qué está pasando esto. Cambiar un procurador por otro, no sabe ni qué significa. Por eso te agradezco infinitamente esta posibilidad de difundir este tema. Horacio, querido, abrazos gigantes, gracias. Gracias, me voy ya al encuentro de Juan Graboy. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido, Gracias, muchas gracias. Buen año. Buen año para vos. Bueno, muy intenso y además un año que se está planteando, ¿no?, con estos rasgos cada vez más autoritarios del presidente y rasgos persecutorios, ¿no? Es así, yo creo que hay que cambiar la caracterización. Se cruzaron algunas líneas rojas, ya estamos en un régimen que actúa de facto por fuera de la Constitución, que ejerce un nivel de violencia desde las más altas estructuras del Estado, no solamente verbal, sino física, que se va trasladando a la sociedad. Es decir, se empiezan a sentir los efectos de la destrucción del tejido social, de la destrucción de las organizaciones comunitarias, del debilitamiento de las que todavía resistimos con los centros de adicciones para los pibes que están en consumo, con las casas de producción para la gente que sale de los penales, con las cooperativas para los sectores excluidos, que son la última barrera contra el narco, contra la violencia, que empieza a florecer por todos lados, particularmente en el sector del conurbano bonaerense, Merlo, Moreno, Matanza, 3 de febrero, que casualmente es donde está la obra de la autopista General Perón paralizada, o sea, es tierra de nadie. Y esa violencia social se empieza a llevar muchas vidas, se empieza a espiralizar. Y el gobierno, como hacen en general los gobiernos de derecha, pero este ya ni siquiera se puede caracterizar como un gobierno de derecha, es un gobierno protofascista, alimenta eso, le sirve eso, porque con eso alimenta dos cosas que le sirven al gobierno. Las pulsiones represivas que tenemos todos cuando vemos, cuando vemos que mueren nuestros hijos, nuestros parientes, o sea, la bronca. Alimenta eso y alimenta el fortalecimiento del comercio de armas con los aparatos represivos del Estado, que es el negocio de Patricia Bullrich, particularmente con importaciones a través del marido de armas del Estado de Israel. Es el negocio histórico del grupo de Bullrich. Que no nos tomen por tontos y que no utilicen
la sangre de la gente que murió para inventar condecoraciones. Sí, el caranchismo del presidente ha sido es asqueroso. Espantoso. Asqueroso. La utilización política como si no hubiera hechos de violencia o incidencia en la capital o en otros puntos más graves de la Argentina. Pero además, yo creo que los dirigentes políticos, sociales, religiosos tienen que solidarizarse con las víctimas, que es importante eso. Pero para un poquito, papá. La máxima responsable de la seguridad es la montonera asesina. Ahora, dicho esto, yo a Axel no le quiero traer ningún problema adicional a los que ya tiene, que son muchos. Y yo lo quiero mucho y lo apoyo. Pero ese ministro de Seguridad que tiene, lo tiene que sacar a la mierda. Lo que hizo, primero que es un desastre la gestión, pero lo que hizo en la represión en Moreno contra los amigos del pibe, lo que hizo de no sancionar al policía que tiró a la chica del Rappi, sumado a ya varias que vienen de antes, ¿no? De el operativo en la cárcel de Fernanda Miño, a mí ya me parece que eso, sumado a su amistad con Patricia Bullrich, me parece que Axel le está metiendo el perro ahí. Me parece que le está metiendo una trampa. No sé, es olfato que tengo. Olfato. En principio, está dando malos resultados. Entonces, uno que tiene que ser consciente de que el enemigo avanza sobre las grietas propias. Claro. Y ahí hay una grieta. En el tema de seguridad y el tema de control de la violencia social, hay una grieta. Inseguridad, porque hay muchos robos, pero también hay un nivel de violencia social. Están los robos y están las peleas, está el tema de la droga, bueno, eso, loco, tenemos que hacernos cargo de la parte que nos toca como campo nacional y popular en las provincias donde gobierna el peronismo. O sea, basta de joda con la permisividad con los narcos y la represión a los laburantes. Eso es lo que hace Milei, no lo que hacemos nosotros. No se puede permitir. Mira, yo siempre estuve enfrentado con Bernie, siempre estuve enfrentado con Bernie. Nos reprimió, nos metió presos compañeros, etcétera. Por lo menos el tipo iba a poner a la trucha. Tendría que haber ido Moreno, Alonso, a hablar con la familia, tendría que estar ahora en el Palomar, tendría que estar hablando con los padres, porque si no, el territorio, ¿quién lo tiene? Lila Lemoyne, que va ahí, hace un usufructo de la sangre. Sí, hace una utilización política. Hace una utilización política, pero va. Y el que debería ir es el ministro de Seguridad. Ese sí tiene que estar. Claro. Y si le pegan una piña, se la tiene que bancar, porque la gente tiene derecho a tener bronca. Lo que no puedes hacer es irte a un costadito y dar una nota en la televisión. Eso está mal. No es la forma en la que nosotros hacemos las cosas. No es la forma en la que hacemos las cosas. Y tiene que ver con una crisis de la perspectiva militante de la política. Mira, yo vengo de Neuquén, Santa Rosa, Rosario, Mar del Plata, Bariloche, San Martín de los Andes. Rompiéndome el lomo con el mango que me gano vendiendo libros, haciendo actividades en todos lados. 300, 400, 500 personas. Hablo una hora, hablamos con la gente en la asamblea, 2 horas y media firmando libros y hablando uno por uno y escuchando un ratito a la gente. Que necesita que vayan los dirigentes, por supuesto, a los pueblos, a las provincias, a los distritos, a hablar, a poner la cara, a discutir, a levantar el ánimo, porque hay mucha gente que está sufriendo mucho esto. Está sufriendo mucho. Está sufriendo mucho. Yo estoy sufriendo mucho. Yo creo que el miedo es contagioso, el coraje también es contagioso, entonces hay que poner coraje porque este sufrimiento que nos está generando un gobierno que incrementa la violencia permanentemente, hay que combatirlo con presencia, hay que estar. Los que tienen cargos públicos, doblemente, y los que no los tenemos, también tenemos que estar. De paso pido perdón a los compañeros de Rosario, que fue un acto maravilloso y me bajó la presión y no me pude quedar a firmar los libros, lo cual para mí es... O sea, yo siento que estoy haciendo algo cuando estoy un rato con cada persona. ¿Qué es lo que estás recogiendo de esos contactos, que es lo importante, el estar el mano a mano con la gente y escuchando, ¿no? Que todos los sectores que simpatizan con el peronismo, con lo nacional popular, con el pensamiento de izquierda nacional, con el humanismo cristiano, necesitan que nuestros dirigentes muevan el orto. Esto ya viene hace tiempo. El nivel de aburguesamiento de gran parte, no todos, de la dirigencia, es decir, hay que ir, juntar los 12 apóstoles, ¿viste? Y dividirse las provincias. Y ir, y que el de La Pampa vaya a Rosario, que el de Rosario... Porque después, si no, también tenemos otro fenómeno que se está dando, que son los provincialismos. Entonces no tenemos más un proyecto de país. Tenemos 24 proyectos provinciales distintos. Eso es funcional a la estrategia imperial
desde el siglo XIX, cuando nos dividieron la patria grande en un montón de estados que no pueden competir. Ahora, vos habías lanzado sobre final de diciembre una idea para crear, porque hoy, hoy la opción está, me parece, cada vez más clara, es democracia o autoritarismo, es mileísmo y antimileísmo. En la Argentina no hay otros espacios. Esa es la contradicción principal. Bueno, y vos habías lanzado una idea del campo nacional popular, decía, muchachos, vamos a un frente, después cada uno dirime. ¿Convocaste? ¿Alguien te respondió? Ya, no. Yo puse una idea sobre la mesa. Lo único que escuché fueron algunas críticas, algunas medio tontas. Yo creo que en política hay que distinguir el adversario del enemigo. Milei no es más un adversario, es un enemigo. El enemigo es el que atenta contra la dignidad de tu hermano, de tu hermana. Ya cruzó los límites de la democracia republicana liberal, que hasta te diría que el gobierno de Juntos por el Cambio, que tenía pulsiones autoritarias, y a veces jugaba con los límites, pero no la había cruzado de esta manera. Esto cruza la línea. Cuando vos te metes con la dignidad de los más humildes, de los homosexuales, de los zurdos, es calcado a un discurso hitleriano. Calcado. Y vamos para ahí. Y las referencias internacionales de ellos van para ahí. Total. Entonces, a eso se lo enfrenta, primero, con una estrategia de frente único, creo yo, es una opinión, me puedo equivocar, que es marchar separados pero pegar juntos. ¿Cómo se expresa eso en términos electorales? No lo sé. Lo que sé es que en la Argentina hubo experiencias exitosas. La multipartidaria, que volteó la dictadura, la hora de los pueblos, que permitió la conformación del Frejuli y el regreso de Perón. Y hay un articulista de Página 12 que no entendió el tema y dice, bueno, pero eso es como una unión democrática. El problema de la Unión Democrática, en el 45, era que pensaban que Perón era nazi. Claro. No que fuera unión. Si Perón hubiese sido nazi, la Unión Democrática estaba bien. Claro. Ese no era el problema. En todos los lugares donde se enfrentó el fascismo, España, Italia, Alemania, lo que después fue Checoslovaquia, se hicieron frentes únicos con tipos que después estuvieron en la Guerra Fría. Había comunistas, pro-yanquis, pro-rusos. Ahora, frente a la deshumanización, a la degradación del ser humano, a la amenaza de perder los derechos elementales y que haya ríos de sangre en Argentina, no solamente, o no principalmente en la política, porque eso ya pasó. A mí no me van a hacer nada, gato. A mí no me van a hacer nada. El problema Aunque es... te tienen en la mira permanente. Sí, pero no me van a matar a mí. A los que matan son a los pibes de los barrios. Porque dejan la tierra arrasada, no hay organización comunitaria, no hay contención social, y encima la política de seguridad es chotísima. En Capital, en la provincia de Buenos Aires y en muchos lugares del país, los narcos están bajando de Rosario para acá, porque los van empujando, y los van empujando adrede. Las obras públicas no se terminan, entonces hay para ranchear en todos lados. Total. Si vos ves lo que pasó en el panorama, ¿qué ves? ¿Qué te ves? Hay obra pública detenida que no se termina, que es un rancherío, porque tampoco hay política de vivienda. Bueno, todo tiene que ver con todo, ¿eh? Esto no es solamente que la gente se volvió lo que está violenta. Esto que vos estás describiendo, acompañado de un aparato comunicacional como tiene este gobierno ahora, que supera ampliamente la del macrismo también, ¿eh? Sí, desde luego, y que estoy totalmente de acuerdo, y que dan la batalla brutalmente, y con odio. Y yo soy de los que cree que el amor vence al odio, pero tiene que ser un amor apasionado. No puede ser un amor tibio, no puede ser un amor cobarde, como dice la canción de Silvio. Los amores cobardes no llegan ni amores ni historia, se quedan ahí. Bueno, el que no puede amar apasionadamente una causa, que abra paso a otros. Porque yo te puedo asegurar, estuve 20 días, me pelé el lomo, estuve en un montón de provincias, compañeros nuestros de Argentina Humana, son todos, sobre todo pibes, gente de las clases populares, gente de la ciencia, gente del estudiantado. Hay una gente tan maravillosa. Mira, te voy a contar una pero por ahí tiene que venir la construcción. Pero levantás una piedra y encontrás un dirigente y los otros dirigentes le aplastan la cabeza en vez de permitir promoverlos. Entonces, una anécdota de dos cosas. Esto de esta girita, ¿no? Mar del Plata. Vos tenés un intendente, que se llama Montenegro. Mar del Plata. Corrupto, cerdo. El tipo pone unos videos, que en algún momento me gustaría que los pasen, festejando como una patota que se llama patrulla municipal, que ni siquiera es policía, son patobicas, pero aparte claramente lúmpenes, que agarran a un tipo y te lo cagan a piñas. Y dice, acá no hay más trapitos, no vienen más forasteros. ¿Quiénes son los forasteros? Los de Santiago del Estero. Y eso pasa
esa deshumanización pasa y tiene muchos likes. Videos de violencia explícita contra los débiles. Pero por otro lado tenés las reservas morales de la patria, ¿no? Un pueblito de Santa Fe, Máximo Paz. Un intendente o jefe comunal totalmente desconocido. Tipo le faltaba un dedo. ¿Por qué le faltaba un dedo? Porque se había caído todos los subsidios para las cooperativas, ¿no? Y él armó una huerta comunitaria donde contiene a 20 pibes, que son los pibes conflictivos del barrio, que si no están haciendo cagadas y producen un montón de cosas, y se puso a arreglar la máquina, el intendente, y se le cortó el dedo. Ese tipo tiene que ser diputado. Claro. Nacional. Y esos tipos no los promueven. Vienen los politiqueros, incluso algunos buenos compañeros, y dicen, no, pero es un negro que se cortó el dedo. No es abogado. Bueno, eso es lo que tenemos que cortar. Necesitamos más Nati Saracho, necesitamos más Ofelias, necesitamos más Itay, necesitamos gente que haya hecho algo, que haya organizado un centro estudiante, que haya organizado una cooperativa, que haya organizado un club de barrio. Abajo, en el barro. Que haya pisado algún barro. Claro, totalmente. Pueden ser distintos barros. El barro de la universidad, el barro del barrio popular, el barro de la cooperativa, el barro de la fábrica, el barro del club. La gente que tenga olor a pueblo, como dice el Papa. Claro. Los pastores tienen que tener olor a pueblo. Y los dirigentes políticos tienen que tener más olor a pueblo. Si no tienen olor a pueblo y les gusta el calor de estufa y el perfume francés, no sé, que sean embajadores, que se dediquen a otra cosa, digamos. No es un momento en el que necesitamos gente que se quede cómoda. Yo escuchaba a la compañera diciendo sobre el tema de la votación de las PASO o no PASO, que es un tema que a la gente le importa bastante poco. Pero, dicho esto, yo hablé hoy con los dos diputados de Patria Grande que están ahí, que son Itay y Ofelia, y Nati Saracho. Y hablamos qué posición tomar. La oposición no puede ni quedar, ni ser ni parecer cómplice de Milei. Ni ser ni parecer. Claro. No se le vota nada a Milei. Exacto. Nada. Dice, bueno, vamos a declarar el Día del Pajarito Tucumano en contra. En contra. Nada que pueda parecer un pacto de poder, que ya los hay. Con Milei, nada. Acá la oposición es frontal, es lo que vos decís. ¿Esto es democracia o neofascismo? Los que estamos con la democracia, Milei es el enemigo, no es un adversario, es el enemigo, ya cruzó los límites de la democracia. Totalmente. Y al enemigo no se le vota nada. Y si le votás algo al enemigo, explícame qué pediste a cambio, qué conseguiste a cambio para el pueblo. Exacto. Porque si le votaste al enemigo y conseguiste para el pueblo 1 millón de viviendas, bueno, qué sé yo. Pero si no me lo explicás... Sí, porque después no valen las quejas por Twitter, ¿eh? Exactamente. No valen las quejas por Twitter cuando le diste los superpoderes o la ley Exactamente. base. Entonces digo, cuando yo digo armar un frente, ya sé que ese frente es con gente que le votó cosas a Milei. Ahora, primero vamos a una escribanía, te cortás acá el dedito, y con sangre firmás una escritura, no le voto nada a Milei. Ahora, ¿cómo le voy a pedir yo a los radicales sin peluca o a alguno de otra fuerza que firme ese papel si los nuestros están pensando en votarle? Total. No se le vota nada, muchachos, no se le vota nada, porque acá tiene que haber una oposición frontal contra el protofascismo. El que no está en esa posición realmente es mejor, mirá, es mejor quedarnos con la mitad y saber quiénes van a combatir que tener una banda de cagones y vendidos que no estén dispuestos a hacer oposición a esta mierda. Porque esta mierda nos va a robar no el litio, el agua, los combustibles, todo eso también nos lo va a robar. Nos va a robar el corazón como pueblo. Y a esto se lo enfrenta apasionadamente. Bueno, con la pasión con la que viniste hoy, Juan, gracias. Como siempre, sabés que acá tenés todo nuestro... Gracias a ustedes. Por favor. Este también es un terreno de batalla. Por y supuesto, lo hacen muy bien. Por supuesto. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. El pueblo trabajador se está cansando. El pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que es la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz. Nosotros predicamos la concordia. Pero, así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz. Es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad.
No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazo de trabajo en la paz. Y no habrá paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieran asesinar al líder de los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más bandera que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. Pero no debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza si es necesario. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar.